El ambiente era casi irrespirable antes de que Ursula V. Le Guin hiciera su aparición. No entró con la solemnidad de un protocolo rígido ni con la pomposidad de un acto ceremonial. Su llegada fue la de quien impone su presencia sin necesidad de ornamentos. Cada paso resonaba con la autoridad de quien está acostumbrada a escenarios donde las decisiones no son meros gestos, sino piedras angulares que pueden inclinar la balanza de toda una región. Su rostro mostraba un aviso silencioso: hoy no hay espacio para la diplomacia tibia, prepárense para la tormenta. La sala estaba colmada. Periodistas de toda Europa ocupaban cada asiento, con grabadoras encendidas y cámaras apuntando sin descanso. El zumbido de la expectación se mezclaba con el roce de papeles, las miradas curiosas y la tensión palpable que parecía vibrar en el aire. En primera fila, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, intentaba mantener la compostura, pero la tensión de su mandíbula delataba que cada palabra de Le Guin era una flecha que necesitaba esquivar con precisión. Todo indicaba que aquella cumbre, inicialmente destinada a discutir los valores y derechos fundamentales de Europa, se estaba transformando en un escenario dominado por el drama español. Cuando Le Guin subió al podio, lo hizo con la seguridad de alguien que sabe que cada segundo será observado, analizado y recordado. Tomó aire, recorrió la sala con la mirada como si evaluara a cada individuo, y comenzó a hablar. Su voz era firme, clara y directa, cargada de una autoridad que no necesitaba exageraciones. Estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso con los principios fundamentales que sostienen la Unión Europea: la democracia, el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley. Pero hay un asunto que amenaza con desequilibrar todo lo que hemos construido. No podemos permitir que una amnistía se convierta en un instrumento que distorsione la justicia. El murmullo entre los presentes se transformó en un susurro colectivo. Se sentía la electricidad de la expectación. Cada periodista sabía que algo trascendental estaba por ocurrir. Bolaños, rígido, levantó la mano con un gesto que intentaba mantener el control. Presidenta, con todo respeto, creo que está simplificando una situación que, con todos mis respetos, no comprende completamente, dijo con un tono que buscaba la calma, aunque se podía percibir la presión contenida detrás de cada palabra. Le Guin lo miró con esos ojos azules que parecían capaces de congelar cualquier intento de desafío. Ministro, entiendo perfectamente la situación, replicó, sin alzar la voz, porque he dedicado toda mi vida a defender los valores democráticos. No me hable de reconciliación cuando lo que se propone es otorgar impunidad a quienes pisotearon la Constitución. El público contuvo la respiración. Las cámaras disparaban sin cesar, capturando cada gesto, cada tic nervioso, cada leve movimiento. Bolaños trató de recomponerse. La amnistía no es un regalo, presidenta. Es un paso hacia la paz, hacia la reconciliación. No es un cheque en blanco, sino una herramienta para cerrar heridas históricas y evitar que los conflictos se perpetúen. Le Guin inclinó levemente la cabeza, como quien se prepara para el golpe final. No se confunda, ministro. La verdadera reconciliación no consiste en premiar la violación de las leyes. La paz no puede construirse sobre la impunidad. Aquello que ustedes llaman reconciliación es, en realidad, un riesgo que amenaza con socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones que juramos proteger. Los flashes de las cámaras iluminaban la sala como un desfile de moda, pero cada destello capturaba la tensión como si fuera un duelo histórico. Algunos asistentes aplaudían discretamente a Le Guin, otros fruncían el ceño, algunos se levantaban casi para abuchear a Bolaños. La cumbre, concebida como un espacio de diálogo formal, se había convertido en un campo de batalla. Bolaños respiró hondo, contando mentalmente hasta 10 para no dejar que la indignación lo dominara. Presidenta, España es un Estado soberano. Nuestras decisiones se toman dentro del marco legal, pensando en el interés general y en la estabilidad del país. La amnistía no borra la historia, es un instrumento para avanzar, para encontrar soluciones dentro de nuestra realidad. Le Guin sonrió apenas, con la serenidad de quien sabe que su argumento ha penetrado en el núcleo de la discusión. Sí, España es soberana. Pero la soberanía no es un escudo para ignorar los compromisos europeos que afectan a todos. Cuando un miembro empieza a jugar con los principios que compartimos, todos nos vemos implicados. No se trata solo de España, se trata del futuro de nuestra Unión.
La sala estaba saturada de tensión incluso antes de que los protagonistas cruzaran la mirada. Los aplausos, abucheos y murmullos iniciales se mezclaban con el zumbido constante de las cámaras y los clics de los bolígrafos sobre las libretas, creando un ritmo febril, casi musical, de anticipación. Cada sonido, cada gesto, parecía amplificado por la expectativa de lo que estaba por suceder. Los periodistas escribían frenéticamente, buscando no solo la frase correcta, sino la que capturara el drama de un momento histórico que prometía trascender las fronteras de España y llegar al corazón de Europa. Los flashes de las cámaras iluminaban la sala como un estallido de relámpagos contenidos. Congelaban cada expresión, cada tic nervioso, cada gesto sutil que pudiera revelar la estrategia de los protagonistas. La cumbre, concebida como un encuentro de diplomacia formal para debatir sobre derechos fundamentales y valores europeos, se había transformado en un escenario teatral donde cada palabra y cada movimiento adquirían un peso descomunal. No se trataba solo de política, era un choque de ideas, de principios, de egos, y la sala entera vibraba bajo la intensidad de un enfrentamiento que ya se percibía histórico. En los días posteriores, la polémica se extendió como un reguero de pólvora. Los medios europeos no dejaban de analizar cada palabra, cada pausa, cada mirada. Las redes sociales ardían con comentarios, memes, debates y fragmentos de vídeo que recorrían el continente en minutos. Los seguidores de Legend la presentaban como la heroína de una narrativa épica, la defensora inflexible de los valores europeos frente a cualquier intento de comprometerlos. Para ellos, cada gesto firme, cada mirada calculada y cada palabra cargada de autoridad era un símbolo de valentía y coherencia política. Por otro lado, los defensores de Bolaños destacaban la defensa de la soberanía española como un acto patriótico, firme, necesario y justo. Su postura era entendida como un recordatorio de que, incluso en un contexto europeo, la voz de cada nación debía ser escuchada y respetada. Ambas narrativas se propagaban simultáneamente, creando un debate continental donde los valores, la política y la historia se entrelazaban en un choque de interpretaciones. Pero tanto Legend como Bolaños sabían que lo que había ocurrido en esa sala era solo el primer capítulo de un conflicto mucho más amplio. Una guerra diplomática de ideas, principios y símbolos que continuaría resonando durante semanas, meses, quizá años. Durante todo el enfrentamiento, Legend mantuvo un control absoluto de la situación. Se inclinaba ligeramente sobre el atril, con la postura de quien prepara un ultimátum cinematográfico, y sus ojos recorrían la sala con precisión quirúrgica. Cada mirada evaluaba no solo a Bolaños, sino también a cada asistente, periodista y observador. Medía su comprensión, su reacción, su capacidad de interpretar la magnitud de lo que se discutía. Se detenía en Bolaños con meticulosidad, observando cómo su respiración se volvía más lenta y calculada, cómo sus manos se tensaban, como cada músculo parecía resistirse a traicionar su nerviosismo. Él permanecía erguido, respirando profundo, con el pecho subiendo y bajando al ritmo de la tensión contenida. Sabía que aquel no era un simple intercambio de opiniones, era un duelo simbólico, una demostración de fuerza y estrategia donde cada palabra era medida y cada gesto podía ser viralizado, reproducido y analizado hasta el infinito. «Ministro», comenzó Legend, con una voz que combinaba autoridad y advertencia, «la soberanía nacional no es una excusa para ignorar nuestras responsabilidades compartidas. No se trata de control a distancia desde Bruselas, sino de recordar que los principios que nos unieron no pueden sacrificarse al primer capricho político. ¿O acaso me equivoco?». Sus palabras resonaron en la sala con fuerza, cargadas de un tono que dejaba poco margen a la interpretación. Cada sílaba parecía deliberada, pensada para atravesar cualquier defensa intelectual y emocional. Bolaños entrecerró los ojos, evaluando cada palabra con cuidado, consciente de que cualquier respuesta apresurada podría ser interpretada como debilidad. Su frente comenzaba a humedecerse, pequeñas gotas de sudor que brillaban bajo las luces, pero su postura no flaqueó. Sus manos se entrelazaban sobre la mesa, transmitiendo disciplina y determinación, mientras su mirada proyectaba la firmeza de quien sabe que representa mucho más que su propia figura. Representaba a un país y a sus ciudadanos. «Presidenta, con todo respeto, me preocupa que esté juzgando a mi país sin haber recorrido sus calles ni escuchado a quienes solicitan esta medida», dijo, con voz contenida pero cargada de intensidad. «No hablamos de perdonar por deporte, sino de cerrar heridas profundas. La amnistía no borra,
transforma, y esa transformación es necesaria para reconstruir la convivencia. Legend apretó los labios, permitiendo que el silencio se instalara en la sala como un manto pesado y absoluto. Cada respiración, cada pequeño movimiento de los asistentes parecía amplificado. Se escuchaba el roce de los bolígrafos sobre el papel, el crujido de las sillas, incluso el leve golpe de un pie contra el suelo por la impaciencia contenida. Lo que antes había sido una cumbre diplomática había devenido en un campo de batalla donde las palabras eran espadas y las miradas, escudos. La verdadera sanación no proviene del olvido legal, continuó Legend, con voz firme y resonante, cargada de determinación, sino de la justicia y la reparación. El Estado de Derecho no es un obstáculo para la paz, es su columna vertebral. No se puede construir una democracia sólida dejando que quienes la desafían salgan impunes. Cualquier otra interpretación es un riesgo que compromete nuestra credibilidad y nuestra integridad como unión. Bolaños apretó los puños sobre la mesa, respiró hondo y respondió con cuidado extremo, midiendo cada sílaba como un cirujano midiendo cada corte. Presidenta, las leyes evolucionan con la sociedad. La democracia no consiste únicamente en castigar, también consiste en escuchar al pueblo y encontrar soluciones que eviten la perpetuación de conflictos. Esta medida surge de la voluntad de los ciudadanos. No estamos ignorando la historia ni los errores, simplemente estamos adaptando el marco legal a la realidad que enfrentamos. No es un olvido, es una estrategia de transformación y convivencia. El silencio volvió a caer sobre la sala, más denso y absoluto que antes. Cada movimiento parecía amplificado, cada gesto observado con detalle obsesivo. Los flashes seguían capturando la tensión, congelando en imágenes la magnitud del enfrentamiento. Cada mirada, cada parpadeo, cada gesto de irritación o decisión, quedaba registrado como evidencia de un momento que se sabía histórico. Ya no se trataba de una cumbre diplomática, sino de un duelo abierto, a plena luz, donde las palabras eran golpes estratégicos y los gestos, declaraciones de poder que podrían repercutir en la política europea durante meses. Cuando finalmente la sesión concluyó, los aplausos fueron tímidos, casi ceremoniales. Sin embargo, la atmósfera estaba cargada de una electricidad que dejaba claro que aquel episodio estaba lejos de terminar. La confrontación entre Ursula V. Le Guin y Félix Bolaños era solo el prólogo de una guerra política y diplomática que continuaría resonando en los medios, en los parlamentos y en los debates de toda Europa. Nadie que hubiese presenciado aquel enfrentamiento salió igual. Todos comprendieron que los valores, la justicia y la política podían colisionar con la fuerza de un tren imparable, dejando consecuencias que tardarían en medirse y entenderse. Incluso horas después, mientras los periodistas redactaban sus crónicas y los analistas debatían en programas de televisión, la escena seguía viva en la memoria de quienes estuvieron presentes. Cada gesto, cada pausa, cada mirada se transformaba en un símbolo de la magnitud del enfrentamiento. Las palabras de Legend y Bolaños se repetían en los noticieros, en las tertulias, en las oficinas de Bruselas y Madrid, y cada réplica alimentaba la narrativa de un choque de titanes que no tenía precedentes recientes en la Unión Europea. La sala estaba saturada de una tensión casi tangible. Cada respiración parecía pesar más que la anterior, y los murmullos se filtraban entre los periodistas como un viento que anuncia tormenta. Los flashes de las cámaras estallaban en destellos que congelaban cada gesto, cada tic nervioso, cada respiración contenida. No era una cumbre cualquiera, era un escenario donde cada palabra se convertía en un martillazo, cada mirada en un desafío y cada pausa en una maniobra estratégica. Ursula V. von der Leyen se mantuvo firme, erguida sobre su atril, como una estatua de mármol que observaba con ojos de acero. Sus manos descansaban sobre la madera pulida, pero la tensión era evidente en la contracción leve de sus músculos y en la firmeza de su mandíbula. Cada movimiento estaba medido, cada mirada calculada. Al levantar la voz, su tono adquirió una cualidad afilada, personal, casi letal. Ministro, el respeto a las instituciones no es una sugerencia, es la base que sostiene esta unión. Sin él, todo lo demás se desmorona. La sala quedó en silencio absoluto, un silencio que pesaba, que quemaba, que parecía capaz de partir el aire. Bolaños, por su parte, no cedía ni un ápice. Sus manos se entrelazaban sobre la mesa, apretando con fuerza, y su frente comenzaba a humedecerse.
La presión de los flashes sobre su rostro parecía multiplicar la intensidad de cada segundo. Respiraba hondo, midiendo cada palabra como quien calcula el lanzamiento de un proyectil. Finalmente habló, con una voz contenida pero cargada de tensión. Presidenta, con todo respeto, creo que su enfoque es excesivamente teórico. Desde esta tribuna habla de principios abstractos, pero no ha tenido que enfrentar familias fragmentadas, pueblos divididos ni la constante amenaza de fractura interna. España no ignora la ley, sino que la adapta a una realidad que cambia a diario. La rigidez no siempre equivale a justicia. A veces, esa rigidez asfixia la democracia. Un murmullo recorrió la sala como un temblor contenido. Algunos periodistas asentían con la cabeza, otros fruncían el ceño, y el aire se llenó de una energía que recordaba a la de un estadio dividido en pleno clásico de fútbol. Cada gesto, cada asentimiento o negación, cada clic de cámara parecía aumentar la tensión, alimentando la sensación de que algo histórico estaba ocurriendo. Legend no perdió ni un ápice de su compostura. Sus ojos azules se clavaron en Bolaños con una intensidad que podía atravesar la carne. Su tono descendió, más bajo, más calculador, y replicó: «Ministro, he escuchado sus argumentos, pero no puedo evitar preguntarme, ¿esa flexibilidad que menciona sería aplicada a cualquier ciudadano de a pie o únicamente a quienes poseen poder e influencia? Porque lo que yo observo no es flexibilidad, es arbitrariedad. Y eso, señor ministro, no es solo peligroso, es inadmisible. Europa no puede tolerar algo así». Antes de que Bolaños pudiera articular palabra, Legend levantó una mano con la elegancia de quien impone autoridad sin alzar la voz. La tensión se concentró en un punto invisible que conectaba sus miradas. El respeto a las instituciones, ministro, es lo que mantiene unida a esta unión. Sin él, no somos nada. La frase cayó como un martillo sobre la mesa, y el silencio posterior era tan absoluto que cualquier respiración sonaba como un trueno. Los periodistas tomaban notas con una frenesí casi ritual, conscientes de que estaban presenciando un momento que se repetiría en tertulias, columnas y noticieros durante semanas. Úrsula continuó, con un aire dramático y calculado que recordaba a los mejores momentos del teatro clásico: «La paz no se sostiene a base de favores, sino sobre verdades. En mi papel como presidenta de la comisión, mi obligación es proteger esos valores, aunque resulten incómodos para algunos». Su voz, firme y cargada de convicción, reverberó por toda la sala, haciendo que incluso los asistentes más distraídos contuvieran la respiración. Bolaños, incapaz de ocultar completamente su frustración, se dejó caer en su asiento con la lentitud de quien sabe que cada gesto está siendo grabado. Sus ojos, fijos en Legend, ardían con una mezcla de desafío y alerta, como si quisiera convertirla en estatua de sal. El silencio se rompió cuando un periodista, valiente o imprudente, lanzó la pregunta que resonó como un petardazo: ¿significa esto una ruptura diplomática entre España y la Comisión Europea? La sala estaba saturada de una tensión casi tangible, un ambiente donde cada respiración contenía más peso que el anterior y donde los murmullos de los asistentes resonaban como un oleaje inquieto que nunca terminaba de calmarse. Los flashes de las cámaras estallaban a intervalos irregulares, iluminando los rostros tensos de los políticos, la concentración intensa de los periodistas y la ansiedad contenida de los asistentes. Cada chispa de luz parecía amplificar la importancia de cada palabra, cada gesto, cada pausa. Cada instante tenía el potencial de ser recordado en titulares, tertulias y crónicas durante semanas. Ursula von der Leyen permanecía erguida sobre su atril, inmóvil y fría, como si estuviera tallada en mármol. Sus ojos azules recorrían la sala con precisión quirúrgica, fijándose en cada movimiento, cada reacción, cada intento de Bolaños por mantener la compostura. Las manos descansaban sobre la madera pulida del atril, pero la tensión era evidente en los músculos contraídos de sus hombros y en la firmeza de su mandíbula. No era solo una intervención, era un duelo de voluntades, un enfrentamiento simbólico que trascendía la política y rozaba lo histórico. Respiró hondo y, con una calma que parecía ensayada durante días, abrió el fuego. «Esto no es una ruptura, señor ministro, es un intercambio necesario. En toda democracia madura, es nuestro deber sostener conversaciones incómodas, aunque nos incomoden. Europa solo prospera si somos capaces de decirnos la verdad cara a cara, sin rodeos, sin eufemismos, sin maquillajes diplomáticos».
Cada palabra resonó en la sala como un martillazo sobre un yunque. Bolaños asintió ligeramente, consciente de que aquel no era un debate más, era un enfrentamiento de titanes. Sus ojos escudriñaban la sala, calculando la reacción de los periodistas, quienes escribían con fervor casi ritual, buscando cada frase exacta que capturara la tensión histórica que se respiraba. Sabía que este duelo no quedaría en la sala, se replicaría en columnas, análisis políticos, tertulias y discusiones en toda Europa. España está abierta al diálogo, continuó Bolaños, intentando suavizar la tensión con un tono conciliador que contrastaba con la rigidez que mostraba su rostro. Cada palabra estaba cuidadosamente medida. Transmitir firmeza sin perder el control era crucial. Pero, con el debido respeto a nuestra soberanía, no toleraremos que se cuestione nuestro derecho a decidir nuestro propio camino hacia la reconciliación. Cada sílaba parecía cargada de cautela, mientras los flashes captaban cada movimiento de sus labios, cada contracción de su rostro, amplificando la sensación de que aquel intercambio era más que un debate, era un choque de voluntades que podría marcar un antes y un después. Desde su atril, Legend permanecía inmutable, sus hombros firmes, su postura rígida y perfecta. La luz de los focos delineaba la tensión de su mandíbula y la determinación en su mirada, iluminando cada facción de su rostro como si fuera una escultura cuidadosamente diseñada para intimidar y convencer a la vez. Inspiró hondo, permitiendo que un silencio dramático cubriera la sala como una cortina pesada, antes de disparar su siguiente golpe. Ministro Bolaños, cuando se habla de reconciliación, permítame recordarle que el perdón político no se decide entre bastidores ni se firma en despachos cerrados. La verdadera reconciliación se basa en la verdad, la memoria y, sobre todo, la justicia. Lo que ustedes proponen no es justicia, señor ministro, es indulgencia. Borrar consecuencias sin exigir responsabilidad no es avanzar, es retroceder hacia el pasado que nos trajo hasta aquí. La sala reaccionó de inmediato. Murmullos crecieron como olas agitadas, los periodistas intercambiaban miradas cómplices o sorprendidas, y los flashes siguieron capturando cada gesto de Bolaños. Su sonrisa tensada apenas disimulaba el esfuerzo de mantenerse firme, mientras la vena de su sien se marcaba intensamente y sus labios humedecidos delataban la presión del momento. Cada segundo que pasaba parecía alargarse infinitamente, mientras buscaba las palabras adecuadas para responder al mazazo. Finalmente, respirando profundo y midiendo cada palabra como un estratega militar, Bolaños respondió: «Presidenta, creo que interpreta mal nuestras intenciones. No se trata de borrar consecuencias, sino de gestionar un conflicto con raíces históricas profundas. Los pueblos no se curan con venganzas legales. Lo que proponemos es cerrar heridas que, de dejarse abiertas, continuarían dividiendo a nuestro país. No ignoramos la justicia. Estamos buscando soluciones que permitan reconstruir la cohesión social sin caer en un ciclo interminable de recriminaciones». Legend permaneció firme, su postura imperturbable, sus ojos fijos en Bolaños como un faro helado de autoridad. Su voz, cuando volvió a hablar, era un cincel: «Ministro, permítame disentir. Esto no es venganza, sino principios. Los mismos principios que mantienen unida a esta unión y que España aceptó al integrarse en este proyecto europeo. Cuando un Estado miembro comienza a reinterpretar las leyes para encajar acuerdos políticos a medida, no solo se perjudica a sí mismo, sino a toda la Unión. No es un asunto interno, es un precedente peligroso que podría socavar la confianza en nuestra estructura común y poner en riesgo la estabilidad del proyecto europeo». Bolaños alzó la barbilla, resistiendo un empujón invisible, mientras el sudor le recorría la frente como ríos de verano. La tensión que flotaba en el aire parecía un campo de fuerza invisible, palpable, que mantenía a ambos contendientes en un estado de alerta máxima. Inspiró profundamente, apretó los dientes y continuó: «Presidenta, España no está reinterpretando nada. Estamos adaptando la ley a una realidad cambiante. Espero que podamos mantener este diálogo de manera constructiva. Al final, todos buscamos lo mismo: una Europa fuerte, unida y respetuosa con sus miembros. Esto no es debilitar los valores europeos, es equilibrarlos con la realidad social que enfrentamos. Adaptarse no significa traicionar los principios, significa sobrevivir sin fracturar a nuestra sociedad». Legend guardó silencio, prolongando la pausa hasta convertirla en un acto dramático.
Cada segundo parecía estirarse hasta el infinito, un aplauso invisible, una sentencia muda que decía claramente: esto no ha terminado. Luego, con una sonrisa helada y un leve gesto de asentimiento, dejó constancia de que aquel intercambio no era un cierre, sino solo un capítulo de una confrontación que apenas había comenzado. Los asistentes contenían la respiración, los periodistas se inclinaban sobre sus libretas y teclados, registrando cada matiz de la escena. La sala parecía un anfiteatro romano, donde se libraba una batalla de retórica y principios. Cada gesto, cada pausa, cada mirada era un arma, cada palabra un proyectil lanzado con precisión calculada. Bolaños, por su parte, sentía la presión de la historia sobre sus hombros. No era solo su país, sino toda Europa quien observaba aquel duelo, y cualquier titubeo podría ser interpretado como debilidad. Legend, con su postura imperturbable, no solo hablaba, sino que evaluaba, calculaba y anticipaba cada respuesta. Sabía que la sala estaba observando, que los flashes congelaban cada gesto y que cada palabra tendría consecuencias. Esta era su guerra, su escenario, su momento histórico.